El título del mensaje es Con el poder de su fuerza. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? Un Dios milagroso, fuerte, grande, temible. Vamos a la palabra. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos saben que a través del poder del nombre de Jesús haremos proezas? Hoy voy a hablar de los hijos de Israel. Los hijos de Israel, el Señor los libertó, los sacó de Egipto, los llevó por el desierto y los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos hicieron lo malo delante del Señor. Veamos lo que dice la palabra en Jueces 6, del 1 al 5. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y vendían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Qué tremendo panorama. ¿Cuál era la condición que tenía el pueblo de Israel? Estaban perseguidos, vivían escondidos en cuevas, oprimidos, arruinados, sin esperanza, todo a causa del pueblo de Madián. Los madianitas desde siempre fueron enemigos naturales del pueblo de Dios. Yo no sé cuántos madianitas te asedian, pero yo he venido a decirte de parte de Dios que con el poder del nombre de Jesús hoy los vas a derrotar. El pueblo de Madián era un pueblo nómada. Andaba de aquí para allá. Y por donde iba Israel, él iba devastándolo. José fue vendido por sus hermanos a una caravana de mercaderes madianitas. Los madianitas siempre intentaron hacer el mal contra Israel. Y sabe una cosa, la iglesia de Cristo tiene sus madianes. Muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones y a cosas que no queremos vivir, pero tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios victorioso y tenemos un Dios que hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Los madianitas trataban con crueldad al pueblo de Israel. Tuvieron que construir escondites en las montañas para ocultarse de ellos. Eran perversos y atormentaban al pueblo. Así como quizás usted en algún momento de su vida se ha visto atormentado por algo o por alguien. Yo salgo poco en las noches, no me gusta salir. Mi mamá dice que en la noche los gatos son pardos. Y para que no me confundan, yo no salgo. Entonces, salgo poco. Y resulta que anoche me tocó salir. Y yo veía la ciudad con un trepa que sube. La ciudad parecía una locura. Había demasiado calor. La ciudad se sentía oscura. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y alguien me dijo, es que hoy es la marcha del orgullo gay. Yo dije, caramba,
Fíjese que los pueblos tienen lugares emblemáticos donde deben colocar sus banderas, la bandera de la ciudad, la bandera nacional, pero resulta que en Barranquilla quitaron la bandera de la ciudad y pusieron las banderas del orgullo gay. ¿Sabe por qué? Porque el misterio de la iniquidad avanza, pero hay algo que lo detiene y esa es la iglesia. Somos tú y yo los que detenemos ese misterio. Y sabe una cosa, yo entendí que esa comunidad son criaturas de Dios, pero de ti depende que sean hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos nada contra ellos. Nos guarde Dios de eso. Y no vamos contra ellos, vamos contra lo que está en ellos, que es diferente. ¿A causa de quién? A causa de nuestros pequeños, a causa de las nuevas generaciones. Cuando yo era pequeña, y de eso hace varios años, había una cultura en Barranquilla. Nos sentábamos en la puerta de la casa y mi abuela nos sentaba, pero había un momento en que decía: todo el mundo hacia adentro. ¿Por qué? Ahí viene un borracho. Y todos corríamos y nos entrábamos. Nos guardaban de ver cosas que no aprovechan. Pero ¿sabe una cosa? Hoy nuestros pequeños no tienen esa oportunidad. Hoy nuestros pequeños están expuestos en el mundo abierto en el que vivimos a todo lo que usted, su padre y su madre le protegieron. Y es un espacio que con los años se fue cediendo. Tan es así que la adopción es un derecho del niño. El niño perdió a su padre y a su madre. Es responsabilidad del Estado devolverle lo que perdió. Y no sabemos cómo en este país la Corte determinó que las parejas del mismo sexo podían adoptar niños porque ese era un derecho de ellos. Y resulta que la adopción no es un derecho de los padres, sino de los hijos, a recuperar lo que ha perdido. Pero ese es el Madián que estamos enfrentando hoy. Ese es el Madián que tenemos que derrotar. Mentiras con apariencia de verdad y verdades convertidas en mentira. En pocas palabras te lo voy a transformar como dice la palabra. Hay de aquel que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Ese es el Madián que nos toca enfrentar. Y el Señor hace cosas que no podemos entender. ¿Usted sabe qué pasó? El pueblo estaba en vergüenza, el pueblo estaba perseguido, pero hizo algo que tú y yo vamos a hacer hoy: clamar. Porque el que Dios clama, de Él recibe. Y eso fue exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. Está en Jueces 6 del 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis de los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Eso le pasó al pueblo de Israel, pero a nosotros no nos va a pasar, porque en medio de esta crisis moral que vive la humanidad, la iglesia se pone de pie y clama. Eso es lo primero que usted tiene que hacer: clame por esta nación.
No caiga en el juego perverso que hay en las redes sociales, donde cogen una persona y la dejan por debajo del piso, o donde cogen a otra y la suben más allá de los cielos. ¿Sabe una cosa? Si hay algo que debe tener la iglesia, es equilibrio santo. Equilibrio santo. No opinen todo, que en muchas palabras hay necedad. Opine poco y haga mucho. Uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Por eso a mí me ha tocado refrenar mi lengua, y bien larga que la tenía. Así que clame por lo que Dios puede hacer por esta nación. Es nuestra obligación. Dice el Salmo 40 del 1 al 3: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos saben que Dios hoy nos va a oír? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Señor escogió un personaje para libertar al pueblo de Israel, porque primero que usted va y le pone el clamor al Señor, el Señor nos permite ver en qué nos hemos equivocado. ¿Quién ha pasado por la inspección de Dios alguna vez? Yo he pasado un poco de veces y salgo, mira, identificada, porque el Señor me dice: estás haciendo esto, esto no está bien, esto no está bien. Y después de clamar, el Señor puso en movimiento su misericordia. ¿Cuántos saben que el clamor mueve la misericordia de Dios? Gedeón, un personaje que ministra mi corazón. No era militar, no era experimentado en batalla, era un agricultor. El menor de la casa de su padre, de una familia pobre en Manasés. Tenía unas debilidades. Era temeroso, era débil, tenía baja la autoestima, pero tenía unas fortalezas que tú y yo como hijos de Dios debemos tener: humildad, ser espirituales y obedientes. Pocos amenes. ¿Sabe una cosa? A Dios no lo limita tu debilidad, porque la Biblia dice que Él se perfecciona en mi debilidad. ¿Tú sabes qué limita a Dios? Nada. Pero si tú no tienes fe, Él no lo puede hacer. Porque si tú tienes fe, agradarás a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y encontré 3 cosas para enfrentar nuestro Madián. ¿Cómo se llama tu Madián? ¿Qué nombre tiene? El orgullo, el pecado, la mentira, la falta de perdón, un corazón endurecido, un corazón que no olvida lo que le hicieron hace 27 años, un corazón que no perdona, una mente de crítica, de juicio. Lo primero que tú tendrás que enfrentar en medio de la derrota a Madián es asumir tu autoridad espiritual. Saber cómo estoy espiritualmente, qué está pasando aquí. Dice la palabra en 2 Corintios 10 del 4 al 6: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso me gusta. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Resulta que el pueblo de Israel había caído en la idolatría. Ellos adoraban a dioses
de Baal y habían puesto imágenes de acera. Y sabe una cosa, lo primero que el Señor le dijo a Gedeón está en Jueces 6 del 25 al 28. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificándolo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. La guerra espiritual jamás será en nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas son limitadas. Pero cuando tú tienes instrucciones del Señor, cuando el Señor te dice, haz algo, dile, Señor, muéstrame a mí. Porque ahí Gedeón se enfrentó al mundo espiritual. Porque después le tocaría enfrentarse al mundo natural. Sin embargo, él lo hizo con el poder de Jesús. Diga, yo lo haré con el poder de Jesús. Todo lo que tengamos que derribar en el mundo espiritual, lo tendremos que hacer con el poder de Jesucristo. No lo haga en sus fuerzas, le aseguro que fracasa. Hágalo en las fuerzas del Señor. Recuerde que el experimentado en batallas es Cristo. Y que cuando David se enfrentó al gigante, aunque tenía una honda y 5 piedras, él le declaró al gigante: tú vienes contra mí con lanza y con jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has venido a retar. Pelee su batalla en el espíritu. Peléela. La segunda cosa, obedezca las instrucciones divinas. A veces nos cuesta mucho obedecer las instrucciones divinas. ¿Por qué? Porque somos muy manipuladores, somos muy autosuficientes. Y digo somos porque esa he sido yo. Eso no es con usted, eso es conmigo. Yo vivía a mi manera. Cuando conocí a Cristo, comencé a vivir a su manera. Lo aprendí de mi papá. Mi papá, sus primeros años fueron lejos de Dios, pero sus últimos años fueron cerca de Él. Y sabe una cosa, estoy segura, sin temor a equivocarme, que Él habita en los lugares celestiales donde está su Padre celestial. Obedezca las instrucciones. Y a veces las instrucciones no se parecen a ti. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Cómo así que yo voy a hacer eso? Es que eso no va conmigo. Esa no soy yo. Yo soy así. Mire lo que dice Jueces 7 del 3 al 7. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000, y eran 32,000, pero solo 22,000 se devolvieron. Y luego quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: hoy es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo.
Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, ay mi madre, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, que es lo natural. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Parecía una instrucción extraña, muy extraña. Sin embargo, Dios se mueve así. Cuando no podemos entender, si viene de Él lo imposible lo hará posible. Por eso tú debes obedecer la orden del Señor, aunque no tenga lógica. ¿Está usted claro en eso? A veces no tiene lógica. Mire, cuando yo me convertí, yo pensaba dormida, despierta, una velocidad terrible. Yo cuando me convertí, yo dije, yo necesito sujetarme. Necesito sujetarme. Yo pienso que el Señor mismo me lo reveló: sujétate, niña. Y yo le decía a la hermana Juliana, Dios la bendiga. Ella lo sabe porque se lo he contado, pero durante muchos años no se lo dije. El Señor me permitió a mí decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo me voy a someter a su autoridad. Y lo que ella me diga que haga, yo lo voy a hacer. La gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Por años llegábamos al ensayo y nos íbamos aquí a las 3 de la tarde. Yo imagino el pastor Rafael con un tronco de hambre y la hermana Juliana aquí haciendo las letras de las canciones. Las llevábamos a que nos sacaran las copias, las cortábamos, porque decidimos hacer la voluntad del Señor. No existía el videobin, gracias al Señor por el videobin. Eso es progreso. Pero cuando tú no tengas el progreso, cuando no lo tengas todo en la mano, porque a veces no lo tenemos todo en la mano, no dejes de hacer la obra del Señor. Aunque te cueste trabajo, no dejes de hacer lo que Dios te mandó. Aunque te salgan lágrimas, no dejes de hacer lo que Dios te dijo. Porque en lo que Dios te dijo está la bendición. Y por último, depende del poder de Dios. Es a través de su poder que lo lograrás. Dice Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios no necesita mucho. Solamente Dios necesita un corazón dispuesto. ¿Cuántos corazones dispuestos hay aquí en esta mañana? Dice Jueces 7 del 16 al 21. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guarda de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Yo vengo a decirte de parte de Dios: si tus madianes son más fuertes que tú, ponte de pie y le dices: el Dios en el que he creído es más fuerte que tú. Nunca descubrirás que Dios es lo único que necesitas hasta cuando llegues al punto
en que Dios es lo único que tienes. Póngase de pie. Usted no es esclavo del temor. Usted es un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios es garantía de que somos fuertes. Ser un hijo de Dios es garantía de que somos victoriosos. Ser un hijo de Dios es garantía que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y los que contienden contra nosotros no prosperarán. Pero para eso tendrás que creer que tú eres un hijo de Dios. Y que como hijo, heredero. Y como heredero, poderoso. Levante sus manos. Porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Yo pongo a tu pueblo, a estos tus hijos delante de tu presencia. Y declaro y profetizo que el Madián que te ha atormentado hoy en el poderoso nombre de Jesús se va. Por el poder del nombre de Cristo. Declaro que vienen días donde tú alcanzarás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y todos los que te han perseguido, todos los que te han oprimido, todos los que te han difamado, hoy son quebrantados por el poder del nombre de Jesús. Y te declaro libre por el nombre de Cristo y por ser un hijo de Dios. Y si usted lo cree, aplaudale fuerte al Rey de Reyes.